¿Qué hemos visto de la peli? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario antes de empezar? Ya sé que la respuesta suele ser no o la callada, pero hacéis la callada por respuesta. Pero bueno. Este año le he visto un par de veces por tomar referencias para el trabajo. Ah, muy bien. Muy bien. Tiene cosas muy chulas. Tiene perspectivas muy chulas. Tiene. No, está muy. Me gusta mucho el dibujo. Es muy bonita. Visualmente la peli está súper bien. En fin. Perdonad, ¿eh? Sí, ya sabéis que tengo la tos un poco rarita, así que os lo ve. Pato, gracias por ese tier 1 apodo. No hay comentarios interesantes antes de exponer. No hay comentarios interesantes antes de exponer. No queréis decir nada. No habéis visto nada. No habéis visto nada ninguno de los. Vamos a ver, ¿cuál es el tema? Por favor, ¿cuál es el tema? Que alguien me diga cuál es el tema. Llevamos aquí 2 años. ¿Cuál es el tema con mayúsculas de la peli? No me fastidiéis. Venga. Sé que lo sabéis. Que alguien me diga cuál es el tema. ¿No? ¿En serio? Estoy esperando a que la hagan inclusivo. El Hieros Gamos. Vale, bueno, por fin. Por fin, maldita sea. Gente, está en el puñetero título del stream, ¿eh? Hijo solar, reina lunar. ¿Qué es eso? Pues Hieros Gamos. En fin. Maravillocas. Tus analogías sexuales me perturban ligeramente. Eso y que seas experta en bubalongas sexualiza ligeramente este canal y hace que sea para no mayores, no menores, para no mayores. Hace que este canal sea solo para mayores de edad. Ay, quiero gacelas. Glenn Keane hizo un trabajo espectacular con el estudio anatómico y la articulación del acting de Tarzán, sí. Ah, ¿veis? Aquí, lo que ha dicho Exit. El tema es la identidad. O sea, evidentemente tiene o sea, la película, la estructura mitológica de la película es el Hieros Gamos. Y por lo tanto el Hieros Gamos es un tema. Clarísimo, además, a muchísimos niveles. Pero el tema de la película particular es lo que ha dicho Exit. El tema es la identidad, la construcción del yo. Ni más ni menos. Entonces, que tenga que decir Exit las cosas me parece trampa, porque Exit es Exit, pero los alumnos deberíais estar diciendo las cosas antes que Exit. Si hay bubalongas no sería bueno para la. Pero qué coño. En fin. Voy a pasar de eso. Bueno. Perdón. Voy a empezar, porque me estáis poniendo de los nervios y además se van los espectadores. ¿Vamos allá? ¿Alguien quiere decir algo antes? Voy a ver agua. Estoy tiempo apenas 30 segundos. ¿Estás enfermito, unicornio? ¿Sigues con la fiebre esa rara? Mal asunto. Uf. Venga. Ahora es catarro. Bueno. Antes era lo tuyo de siempre y ahora es catarro, ¿no? Haz que no es con humanos, no cuenta. Tenés que hablar de bubalongas, por cierto. Te voy a pasar unas cosas porque necesito tu opinión. Necesito tu opinión. Bueno. A mí me han formado al menos 2 miembros del equipo de animación de Tarzán. Me seleccionaron para ello hace 8 años y tengo también amistad con un tercero. Estás bien relacionado. Bueno, pues ya sabes, pásales este análisis. Bueno, no, porque ellos son de dibujo, no son de guión. Tú este análisis pasáselo a los de guión, que eso es interesante. Venga. Y 3, 2, 1. Estamos en el aire. Bueno. La peli, a diferencia de otras pelis de Disney, empieza con el símbolo del castillo de Disney, que además siempre es ya sabéis que el castillo representa el yo. En este caso es de fondo hay una selva.
no es un cuento, no es un libro, no es una introducción, no es el cielo, no es la estrella azul, no, es la selva. Porque es ahí donde vamos a encontrar la identidad. ¿Qué es la selva? La selva es el equivalente a las profundidades acuáticas, pues la selva son las profundidades aéreas. Si la tierra y el agua son las profundidades femeninas, las profundidades masculinas son la jungla, la selva. Y esa es la profundidad de lo salvaje. ¿Por qué? Porque la jungla, que tiene dos partes, que es la parte aérea, que implica aire, y es donde está bueno, la parte aérea, la parte de arriba, que es donde se va a encontrar el aire y el fuego, que son las virtudes de lo masculino, y el suelo y el agua, ¿vale? El suelo de la selva, que es verde y tierra, que es donde se van a encontrar las virtudes de lo femenino. La película es evidentemente un Yeros Gamos sobre la búsqueda de la identidad y de cómo todos los dos principales personajes de la isla hacen el viaje lunar, el recorrido del mito de la diosa y el intercambio de los dones del dios y la diosa para encontrarse a sí mismos, muy importante, a través de la esencia del otro. La película de Tarzán es una metáfora sobre el crecimiento, el autoconocimiento y la búsqueda de la identidad gracias al Yeros Gamos. De cómo el Yeros Gamos, la unión con el otro, la unión con el complementario, hace que termines de conocer aquella parte que sin el complementario jamás habrías podido saber y conocer. Un viaje a los infiernos, una subida a los cielos y un reconocimiento de la capacidad de lo masculino y lo femenino de complementarse para salvarse a sí mismos y por ende salvar al mundo. La selva. Noche y fuego. Fuego, grabado además en piedra o probablemente en madera, pero yo prefiero prefiero pensar que esto es madera. La gente dice que es piedra, pero yo creo que es madera de baobab. Las letras de Tarzán grabadas por una mano, engravadas por una mano experta en cuchillo en la madera de un gigantesco árbol. Un árbol tan grande como la naturaleza puede concebir. Un tronco tan grueso como solamente los dioses podrían construir, allí donde nuestra Sagrada Familia correrá a refugiarse y donde y desde donde la batalla en los cielos llevará a nuestro protagonista del camino de lo humano hacia el ascenso a lo divino. Curioso que la película, la primera canción, la canción con la que empieza la película, aparte de empezar con unos sonidos de silbido musicales que se coordinan con las plantas, después unos sonidos de tambores que se coordinan con el fuego y el nombre de Tarzán. Los primeros versos que se dicen están sobre una música de acción que pertenece a una estrofa cuyo sentido musical es el del final, el de un final. La canción no empieza haciendo el típico arco donde poco a poco la música va ascendiendo a un culmen, sino que la película, junto a su primera canción, empieza ya desde arriba a caer. Empieza ya en un cenit, empieza en un apoteosis directamente para ir descendiendo durante toda la primera mitad de la película musicalmente en una historia en la que después de la hecatombe, después de llegar a un culmen donde todo se rompe y la familia cae, veremos cómo la recuperación o la reconstrucción del Yeros Gamos, la reconstrucción de la Sagrada Familia, la Sagrada Familia es el resultado del Yeros Gamos, es decir, si el Yeros Gamos es la unión de lo masculino y lo femenino, la Sagrada Familia es la tríada de lo masculino, lo femenino y el hijo, donde está la diosa y el hijo Dios, ¿vale? Es por eso que el Yeros Gamos no es sino una reelaboración de la misma historia. La diosa que tiene un hijo que se pierde en las aguas es encontrado en un canasto por alguien que en lugar de los cielos pertenece a la tierra y es criado en la tierra con la permanente certeza de que no pertenece allí a donde ha sido criado y tiene que ascender a los cielos, tiene que volver a recuperar o a ganarse su divinidad, pero para eso primero tiene que comprenderla. Pon tu fe
en aquello que más, aquello en lo que más creas. Quiere decir, elige, encuentra aquello que, que más intenso, o sea, aquel anhelo que más intenso sea en ti y pon toda tu creencia en ello. Y es importante esta primera frase porque es en lo que se va a basar el tema de la película. La película no dice ten fe y continúa adelante. La película te dice encuentra aquello que es lo más importante para ti, un believing, ¿no? Es encuentra dentro de ti lo que ya existe, dalo por cierto y con esa fe de dar por cierto tu auténtica naturaleza, sigue adelante y ascenderás por tu propio peso, ¿no? Pero al revés, ascenderás en lugar de caerás. Dice, el descenso a la jungla es un descenso a los instintos, es un descenso a los fundamentales del ser humano, los fundamentales de la mujer, a los fundamentales del hombre, allí donde yace nuestra esencia animal, allí donde nacen nuestros instintos y aquellas reglas secretas que rigen quiénes somos en realidad. Igual que Tarzán va a estar, su historia va a estar justificada por la necesidad de salir de un estado animal prolongado durante excesivo tiempo para saltar a un estado de héroe, de Dios, de hijo Dios, de hombre, ¿no? Igual que Tarzán tiene que abandonar ese estado de naturaleza para convertirse en algo más, toda la humanidad se esfuerza y día a día intenta hacer eso, abandonar la base de sus instintos para encontrar algo nuevo. Y la lección que termina comprendiendo la humanidad cada día que intenta eso es no puedes librarte de lo que verdaderamente eres para ascender y convertirte en algo más. Eso solamente te llevará a caer de nuevo a los infiernos. El verdadero mensaje es allí donde están los fundamentos de lo que verdaderamente eres, si desciendes, los conoces y los abrazas, eso te ayudará a sacar lo mejor de ti. No hay ascenso posible sin abrazar aquello que está en los infiernos. Y para eso, evidentemente, vamos a necesitar a la diosa. Por hacer un pequeño esquema recordatorio para los nuevos de qué va todo esto, el Hieros Gamos es la unión sagrada de lo femenino y de lo masculino, que se puede expresar como la unión final de un hombre y una mujer, de una diosa y un héroe, de una heroína y un dios, de una heroína y un hombre. Dos componentes fantásticas arquetípicas, ¿vale? Independientemente del prototipo, los prototipos pues son una heroína, una doncella, una princesa, esos son prototipos. Ambos son los arquetipos de la protagonización masculina y protagonización femenina. La protagonización o el prototipo masculino por antonomasia es el héroe, el hijo Dios, aquel ser humano, aquel que es arrojado a la tierra proveniente de los cielos. Entonces, el hijo, el pequeño hijo Dios, es arrojado de los cielos a la tierra y cae a la tierra y tiene que encontrar su identidad sabiendo que no pertenece aquí y mirando para siempre a los cielos, donde el dios Sol espera que él se gane que él se gane lo que verdaderamente es conociendo sus dones, pero en lugar de nacer, o sea, ha nacido divino, pero en lugar de crecer divino, va a crecer débil y humano para demostrar que aquello que tiene por derecho, además de tenerlo por derecho, se lo merece por honor. Y para eso, una de las cosas que van a ocurrir en los caminos del héroe que estudiamos es que el héroe descenderá a los infiernos el tiempo necesario para aprender, y si él no puede salir de esos infiernos, la diosa descenderá junto a él, esta es la diosa, descenderá para salvar a su hijo Dios y a salir los dos de los infiernos y ascender de nuevo a los cielos como un matrimonio sagrado. ¿Vale? Y en este ascenso, estas caídas les llamamos catábasis y estas subidas les llamamos anábasis. Entonces, por una sucesión de caídas, o sea, errores, desesperaciones, accesos de mal, accesos de maldad, fragilidad, errores, pecados, encuentros con el mal, luchas, debilidades, fragilidades, enfermedades, catábasis, se ven alternados por anábasis, que son el proceso por el que se sale de esa oscuridad, se sale de esas pequeñas o esas noches oscuras del alma, no tienen por qué ser pequeñas, de esos infiernos, de esos mini infiernos, se sale de ellos siendo algo más que aquello como lo que entraste.
Estas anábasis siempre son el proceso de salida de los infiernos aprendido y por lo tanto convertido en algo más que de lo que verdaderamente eras antes. O revelado, por fin, como algo más de lo que cuando entraste parecía ser. La gran anábasis final le llamamos éxersis. Esa éxersis es el pasar de vivo a más vivo. En lugar de pasar de los infiernos a la tierra, es pasar de la tierra a los cielos. O incluso a veces pasar de los infiernos a los cielos, que es lo que literalmente hace la diosa. Y ese pasar de los infiernos a los cielos para convertirse directamente en una pareja sagrada, en un matrimonio divino, que es ya por fin los reyes del todo. Han dominado la tierra porque han caído a los infiernos, han superado los infiernos y han salido de ellos como algo más. Se coronan en los cielos reyes tanto de los cielos como de la tierra. Entonces, catábasis, caídas, anábasis, subidas y éxersis, ascenso a los cielos en hieros gamos, o matrimonio sagrado de lo masculino y lo femenino. Este es es el esquema que llamamos esquema del mito lunar, en el que la diosa es la protagonista. Cuando el dios es protagonista, le llamamos mito solar. Cuando hay un protagonista solar y una protagonista lunar, le llamamos mito polar. Y esta película es el máximo de Disney junto con La Bella y la Bestia del mito polar. Piden que subas un poco el volumen. Vale, pues voy a intentarlo. ¿Qué tal así? ¿Un poco mejor? O incluso puedo hacer... Ah, no, que es esta la ganancia baja. Perdón. ¿Qué tal? ¿Mejor? ¿Así? Modulamos. Listo. Bueno, pues vamos allá. Ya hemos visto la estructura, ya hemos hecho una pequeña introducción para nuevos y podemos continuar. Bien, primer contraste. Azul, o sea, blanco y azul lunar, rojo, rojo y amarillo solar. Es el dios, el fuego del dios recortándose en la noche, o lo que es lo mismo, la llama del dios iluminando la noche. La noche puede parecer una amenaza, pero si comprendemos que la noche es el todo, que la oscuridad es allí donde surgió la diosa y que en la oscuridad está la diosa, las llamas sobre la oscuridad no es sino un adelanto de hieros gamos. Pon tu fe en aquello que más... en lo que más crees, coge de todas las posibilidades, coge la más potente y eso es lo que te hará alcanzar tu destino. Fijaos, continúa la canción, dos mundos, una familia, confía en tu corazón y haz solamente confía en tu corazón y luego deja que lo decida el destino. Y dejar que lo decida el destino en esta película además es manifiesto. ¿Eso qué significa? Que desde el principio de la historia tenemos un destino manifiesto. ¿Cuál es qué significa destino manifiesto? Significa que las cosas acabarán como la profecía, aventura, que será, y aquí la profecía es la canción. Simbólicamente, lo masculino y lo femenino están cayendo después de que todo su mundo arda en llamas. El mundo del barco, del yo, ese barco cruzando el mar. Sabemos que por otras películas, por otros análisis, que es el yo surcando el espíritu, ¿no? Y en este caso el yo es una familia, en este caso yo ya es una sagrada familia, un hieros gamos. Pero todo su mundo se ha visto destruido por unas llamas que en este momento no sabemos de dónde han venido. Así que la reina lunar, iluminada por el sol, y el rey solar, en cuyo rostro se refleja la luz de la luna de ella, la noche de ella, ¿veis? Que es súper significativo, que es la imagen inversa a esta de aquí, en la que la selva de noche y el Tarzán en fuego, por la huida del barco, ambos se miran diciendo, bueno, nos hemos salvado, aquí hay un nuevo comienzo. Bien. Dos mundos, una familia, confía en tu corazón, deja que entonces, después de confiar en tu corazón, o por lo menos cuando dicen confía en tu corazón no es como en otras veces que dicen ten esperanza. El confía en tu corazón en Tarzán es confía en tus tripas, confía en tus instintos, confía en lo que verdaderamente te pide tu cuerpo que seas, porque hay una parte de ti, esa parte que pertenece a la jungla, que pertenece a la tierra, que pertenece al fondo del mar, que está funcionando específicamente para llevarte a lo máximo de lo que puede ser. Así que confía en tus tripas. Y cuando confías en tus tripas, deja que el destino manifiesto decida hacia dónde te va a llevar. To guide these lives we seem... Bueno,
Fijaos, es que me encantan como aquí los ojos los ojos lunares de él y el rostro solar de ella. Es maravilloso. Bueno, caen, digo, en una barca huyendo del fuego y lo que tienen no es miedo, sino alegría por haberse salvado. Y tenemos aquí a la Sagrada Familia que ha caído entera, ambos, los tres, han caído de los cielos y tienen que enfrentarse a la más absoluta oscuridad. ¿Y qué hay en la oscuridad y en las aguas? El mal. Fijaros, el cielo en tormenta, el horizonte de una isla en jungla y el agua del mar embravecido, ¿vale? Las tres partes más oscuras del porvenir. ¿Qué tres partes son? Las tres partes del yo, ¿vale? Que también son los tres dones de la diosa. Recordemos que el único don del dios es el fuego. Y la diosa tiene los tres dones, que son gracia, esperanza, belleza, como aire, tierra y agua. Entonces van hacia lo salvaje. ¿Qué es lo salvaje? La diosa. Entonces una pequeña llamita en el horizonte se dirige directamente hacia el mundo de lo salvaje, hacia el mundo de la oscuridad de la diosa. Todos los que estéis viendo esto por primera vez y no sepáis de lo que estoy hablando, paciencia, porque poco a poco iremos explicándolo. Y continúa la canción. Beneath the shelter of the trees. Bajo el amparo de los árboles, bajo el refugio de los árboles. Aquí solamente puede entrar el amor. Aquí hay vida, la vida más simple o la forma más simple de vida, que es la vida animal, la vida que es vida en sí misma. Es vida sin complicaciones, vida sin tecnología, solamente vida. Y aquí la vida vive en paz. Solamente el amor puede entrar aquí. No vamos a abrir las puertas a nada que no sea el amor. ¿En qué sentido amor? ¿Amor romántico? No. No amor romántico. Amor quiere decir sentimiento auténtico. O sea, aquí solamente puede entrar amor, significa todo lo que hay aquí se puede considerar amor. ¿Por qué? Porque es un paraíso, es una armonía. Todo lo que hay en la selva, por mucho que esté incluso rodeado por el mal o en la oscuridad, aquí todo es amor. Al principio solamente era la diosa y la diosa era amor, o al principio solamente era Dios, el Dios era amor. Aquí en la psicología arquetípica lo utilizamos siempre. Para entender la cuestión de la psique humana, utilizamos lo divino femenino como femenino fundamental, como origen de lo fundamental. La naturaleza, por ejemplo, antes de que existiera el hombre, estaba la naturaleza, la diosa. Antes de que exista la elaboración de la mente del hombre está su naturaleza, sus instintos, su parte animal. Que aquí solamente pueda entrar el amor significa que todo lo que hay aquí es bueno en sí mismo, bueno por naturaleza. O sea, no existe el bien y el mal, que son consideraciones humanas, o al menos no existe el bien y el mal tal y como lo entendemos aquí. ¿Qué es lo que hay cuando no existe el bien y el mal? El paraíso. Sin embargo, el paraíso puede ser muy duro porque es un paraíso en la tierra, para aquellos que vienen de un lugar donde hace mucho tiempo se dejó el paraíso. Entonces nuestra familia deja su propio paraíso de técnica de civilización para pasar a un pequeño infierno, que es, sin embargo, el paraíso de aquellos que lo habitan. Son dos estadios, por lo tanto, dos dimensiones. Sí, pero no es el momento ahora de eso, Podo, que estamos en pleno análisis. Bueno, continúa en la familia entonces en un barco mientras amanece. Mientras amanece, nos cambian de una familia. De hecho, es que además lo hace muy bien en la imagen, porque la imagen... ¡Ah, perdón! Oh, maldita sea, ya estamos con los... Aquí. La imagen lo hace muy bien porque justo antes de desaparecer esta hay un fundido donde la nueva familia, que es la familia de gorilas, sustituye a la familia anterior, ¿no? Entonces, igual que nuestra sagrada familia caída de su paraíso está flotando en las aguas de las oscuras aguas del espíritu, en nuestra Sagrada Familia aquí está flotando en las oscuras ramas de su propio paraíso. Joder, Ángel, pues porque en el paraíso no existe el bien y el mal. El paraíso no es un paraíso del bien, simplemente es un lugar donde no tiene sentido el término bien y el mal. Solamente tiene sentido el bien y el mal una vez que sales de él. En el paraíso el mal y el bien no existen, no tienen sentido. Todo es armónico y todo lo que ocurre ocurre por la razón que tiene que ocurrir y todo está justificado en sí mismo.
Y aquí continúa la canción. Un paraíso que no está tocado por el hombre. Todavía no ha sido tocado por el hombre. Dentro de estos mundos, la vida bendecida por el amor, o sea, por el ser en sí mismo, sin necesidad de juicio, sin necesidad de... ¿no? Una vida simple, viven en paz, se vive en paz. Se vive bien, se vive en paz, dice la traducción en castellano del mismo Phil Collins. Deja huellas en la arena. ¿Y eso qué es? El bote de remos atracado en la arena y unas huellas que empiezan a marcar el camino de los héroes, de nuestro pequeño héroe, todavía acompañado por sus padres, por lo masculino o lo femenino, representando como el héroe da sus primeros pasitos en la jungla, sus primeros pasitos nada más nacer, porque acaba de nacer, y como acaba de nacer, ha caído desde los cielos, ¿vale?, del barco a la jungla, a la tierra. Y ese nada más nacer son pasitos en la arena, pero va llevado por las dos partes de su psique, la masculina y la femenina, que le están, que son representando sus instintos, representando sus dos partes fundamentales del yo. Sabes que el yo se puede dividir en dos partes, en tres o en cuatro. Bueno, en cuatro no, pero en dos o en tres partes. Y estas dos partes del yo del bebé, caminando por la arena, le llevan hacia la próxima aventura. Entonces los pasos en la arena son, una vez que el héroe ha caído, los primeros pasos en el mundo. Hemos abandonado el paraíso y hemos caído al mundo real. La caída de Adán y Eva del paraíso. ¿Y en qué consistió la caída de Adán y Eva del paraíso? En que en un árbol que se llamaba el árbol de la vida, junto a otro árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal, a veces simplemente el árbol del bien y del mal, se convirtieron en el centro del todo, ¿no? Y la ruptura de las reglas respecto al árbol de la vida y el árbol del bien y del mal llevaron a convertir el paraíso en un lugar tenso, peligroso, ¿no? Llevó a romperse una armonía, y esa ruptura de la armonía, que no es sino la salida de la naturaleza, esa ruptura de la armonía hizo que todo pasara a ser peligroso y que de repente el hombre y la mujer tuvieran necesidades. Bueno, se crece en lo salvaje, se construye un nuevo mundo. Hemos abandonado el paraíso y ahora tenemos que hacernos una casa porque ahora tenemos hambre y frío y nos hemos dado cuenta de que estamos desnudos y que tenemos necesidades y que por lo tanto tenemos que ganarnos tenemos que ganarnos el sustento con el sudor de la tierra y con el dolor del parto de nuestros hijos. Y así nuestros pequeños héroes empiezan a construirse en el mundo su identidad. Así que construyen un pequeño y rudimentario castillo junto al sol. Y el sol es el símbolo solar de que estamos comenzando un camino del héroe y que ya hemos dejado el mundo de la diosa y se está empezando a recortar el héroe en el horizonte, el héroe solar. Así como la luna y la noche es el todo apagado cuando no había nada y representa la oscuridad fundamental, el mundo primario, el sol representa el mundo del camino, allí donde sí que se avanza, allí donde hay una gesta, allí donde hay necesidad. Se es de héroe de día, de noche todo está en calma, todo está en paz, como cuando veíamos el Rey León, y la noche simbolizaba lo femenino, la paz, y el día representaba lo masculino y el camino de tener que ganarse las cosas con el sudor de su frente. Y aquí hay dos familias superpuestas continuamente, dos formas de lo masculino, el masculino divino y el masculino terreno, ¿no? El masculino del dios de Zeus contrastado con el masculino del padre de los hombres, el padre de los dioses y el padre de los hombres, representando el mundo de los dioses los humanos y el mundo de los hombres los animales. Entonces es un paralelismo interesante, igual que para los animales nosotros somos dioses, para nosotros los dioses son suprahumanos, están por encima de nosotros, y vamos a ver dos mundos que colapsan. Hay, por lo tanto, un primer colapso de un mundo hacia arriba, de arriba hacia abajo, un colapso horizontal y por ahora estamos viendo el colapso vertical, colapso vertical de lo divino sobre lo humano y de lo humano recibiendo a lo divino. Y dice la canción, toma fuerzas de aquellos que te necesitan.
las fuerzas, lo que haces como Dios no necesita sacar fuerzas de nada porque eres omnipotente, pero como ser frágil que acaba de ser arrojado a la tierra y a veces entonces pasa de ser divino a ser parte de un animal, que es lo mismo que decir, dentro del vientre de nuestra madre, donde estamos oscuros y flotando en las aguas, todo está bien, no necesitamos ser héroes de nada porque tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, nuestro pequeño paraíso. Cuando nacemos necesitamos fuerzas. Y las fuerzas ¿de dónde sacamos las fuerzas que no tenemos? De los instintos. ¿Y cuál es el instinto más potente de todos? El vínculo con mamá, el vínculo con papá, el vínculo con nuestros iguales. Así que los vínculos con nuestros iguales tienen un objetivo biológico, que es que nos dan fuerzas para avanzar. Los vínculos biológicos no son una debilidad, como quiere decirnos la posmodernidad. Los vínculos biológicos son un motor, porque lo que hacemos por otros también lo hacemos para nosotros mismos, porque es bueno para todos. Entonces saca fuerzas de aquellos que te necesitan. Todos somos frágiles, por lo tanto saquemos fuerzas como en grupo. ¿Cuál es el grupo por antonomasia? La Sagrada Familia. Construye muros altos para defenderte del mal que está alrededor, ¿no? Está esperando una nueva vida, pero el peligro aquí no es extraño. Fijaos cómo, igual que nos enseñan la cara del Padre Dios y la cara del padre mono, o la cara del padre humano y la cara del padre animal, igual está la madre diosa lanzando a su hijo al aire y la madre mono lanzando a su hijo al aire. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el mal aquí ya no es extraño. Aquí el mal existe. Y existen dos sentidos. Nos están diciendo que desde el momento en el que se rompe el paraíso hay que enfrentarse a la posibilidad de morir, hay que enfrentarse al miedo, hay que enfrentarse a un daño. Ya no estás en los cielos, ya no estás en el vientre de mamá, ya no estás bajo la protección de Dios, sino que ahora estás a tu suerte, ¿vale? Por la ruptura del pacto entre el cielo y la tierra, por la ruptura por ese pecado original, ya no estás a salvo del mal. Ahora te lo tienes que currar y puedes pasar hambre, puedes tener heridas, ahora vas a estar deprimido, vas a tener miedo, todo eso va a empezar a ocurrir, representado por el tigre que tiene un ojo puesto en la casa y otro ojo puesto en el sol. Un ojo lunar, donde está el hogar, y un ojo en el sol, donde está el espacio exterior, o sea, el lugar exterior a donde sales a la aventura. Por ese jaguar, ese que no es, bueno, no sé exactamente sí, creo que es un jaguar, Yo creo que es un jaguar. Lo que pasa es que el jaguar está en Sudamérica y esto no es Sudamérica, esto es África. Por lo tanto, tiene que ser un leopardo, ¿vale? Un leopardo o un guepardo, ya veremos las manchas, no lo sé. Bueno, ¿y qué ocurre en la ruptura entre el cielo y la tierra? Pues que como ruptura entre el cielo y la tierra también es una ruptura en la que dos generaciones se ven separadas. Así que hay dos generaciones de personas que se ven rotas. La caída del héroe a la tierra no es únicamente una caída inocente, sino que es una pérdida de los padres. Y que el bebé, que el hijo Dios caiga a la tierra, también es una pérdida para los padres. Así que dos familias se ven rotas instantáneamente, dos vínculos se ven rotos instantáneamente. Pues el mal devora a un pequeño gorila, un gorila bebé, al mismo tiempo que el mal devora a los padres de Tarzán, de nuestro héroe. El mal no es extraño aquí. No hay palabras que puedan describir las lágrimas de una madre, que es decir, no solamente son lágrimas, no solamente es un hecho externo, sino que internamente la vivencia de la madre es inefable. Inefable quiere decir que no se puede expresar con palabras, que no se puede decir, que es indecible, eso es inefable. Tampoco hay palabras entonces que puedan curar un corazón roto, así que no importa qué parte del intelecto utilices, no importa qué parte de la civilización se esfuerce, el instinto de una madre que ha perdido a un hijo va a suponer un sentimiento de incompleto para siempre, y ese hueco prácticamente nada lo puede volver a llenar. Nada, casi nada. Solo la cosa más parecida a ser madre, que es ser madre de un hijo que no es exactamente tuyo, que es adoptar, que es la naturaleza volviéndote a dar la posibilidad de ser madre. Pues el instinto de ser madre no es el instinto de parir. Parir es algo que la madre padece, no es algo que la madre hace. Lo que hace la madre es ser madre y cuidar del niño. Se cuida del niño con el instinto. Entonces, saca fuerzas de lo que te importa y de aquellos que más lo necesitan. Es la maternidad adoptiva como una prolongación de la maternidad natural.
en todos los sentidos. Pues la fuerza está en el vínculo, no está en la cuestión biológica. La fuerza está en las ganas de darte a otros. Algo en algún lugar te está llamando, que es ese instinto que te dice allí donde alguien te necesita, ve, y allí te encontrarás a ti misma. En el caso de la diosa, la máxima aspiración de la diosa es convertir a su hijo en Dios, es decir, ser madre. Convertir al hijo en Dios o tener un hijo Dios significa tener un hijo y ver cómo ese hijo se convierte en Dios a tus brazos, que es el cuidar, es el estar para siempre. Y la diosa, como veis, en el mito de la diosa, permanece. ¿Y qué quiere decir permanece? Quiere decir que la diosa representa el ser y el Dios representa el hacer. La diosa simplemente tiene que estar, por eso no cambia en toda la historia. La diosa empieza siendo diosa y termina siendo diosa consorte, pero sigue siendo diosa. No hay crecimiento, tampoco hay muerte, hay permanencia. ¿Por qué? Porque cada una de las mujeres de la tierra representan esa parte de la eternidad de lo femenino que es siempre igual. Solamente son los hombres los que hacen lo masculino, no los hombres, sino lo masculino, los héroes, los que cambian y con ellos cambia el mundo, pues lo cambian bajo sus manos, ¿no? Ese es lo masculino cambia, lo femenino permanece. Entonces, tanto en lo femenino como en lo masculino, o sea, tanto en las mujeres como en los hombres, lo femenino es lo eterno, incambiable, y lo masculino es lo maleable, modificable, trabajable. Bien. Dos familias rotas. Entonces, un bebé se ha quedado sin padres y unos padres se han quedado sin bebé. Y esa es la segunda metáfora o el segundo suceso metafórico de la ruptura de los cielos para el caer a la tierra. La caída del paraíso de una madre cuyo paraíso consistía en tener a su bebé y la ruptura de un bebé cuyo paraíso consistía en estar bajo el cuidado de sus padres. Y entonces la familia rota aquí, que además nos demuestra cómo Disney utilizó para la madre de Tarzán Alba Longa. Perdón por eso. Representada en el marco, el cuadro roto de la familia. Y el bebé entonces es encontrado por los humanos, o que debería decir los monos, en una cesta sobre las aguas. En una cesta sobre las aguas es lo mismo que decir en una isla sobre el mar, o es decir, es lo mismo que decir desnudo sobre la nada, está flotando sobre las aguas, ¿no? El Dios nacido de las aguas. Entonces ese reencuentro de la diosa, la naturaleza, el mono, los instintos, lo salvaje y el Dios, ¿no? Lo masculino, lo oscuro, lunar, lo claro, solar, lo luminoso, solar. El encuentro de ambos al principio les da un nuevo sentido y un nuevo comienzo. Y entonces la diosa abandona el grupo, abandona el lecho de su familia, abandona al resto de orangutanes que le daban seguridad para descender a los infiernos y enfrentarse al mal. En este caso, ¿ves? Leopardo, no guepardo, leopardo. Descender a los infiernos y enfrentarse al mal. Y, por supuesto, salir victoriosa. La diosa siempre sale victoriosa de la lucha contra el mal, con su hijo en brazos. Después de esta pequeña caída, después de esta pequeña catábasis, tenemos una anabasis en la que el mundo el mundo del pequeño vuelve a estar recuperado. El bebé ha perdido todo y por el hecho de que ha ido a los infiernos ha estado a punto de sufrir el peor de los infiernos, que es morir de hambre, y la diosa ha ido a salvarse, ha enfrentado al mal de la selva, que es la depredación, que es la ley del más fuerte, y ha convertido del pequeño arbolito donde estaba el pequeño paraíso, pues han caído otra vez a la tierra juntos. Perdón, han salido del infierno, del pequeño arbolito derruido por la muerte, ¿no? Han salido de ese infierno y han subido otra vez a tierra firme, que es la jungla, que es el nuevo mundo al que vamos a tratar a partir de ahora. Bueno, ¿qué ocurre en ese nuevo mundo? Ocurre que los hombres no reconocen al Dios. No reconocen al Dios porque no es de los suyos. Y así la masculinidad terrena, el padre rector, el emperador del tarot le dice a la emperatriz que no puede quedarse con ese bebé, que una cosa es el bebé y otra cosa es un monito, ¿no? Entonces dice, una cosa es incompatible con la otra. Y aquí tenemos una nueva canción. El bebé empieza a llorar
y la madre lo consuela. Entonces, deja de llorar, todo va a estar bien, toma mi mano y cógela con fuerza. Te voy a proteger de todo lo que está a tu alrededor. Importante lo de coger mi mano y tomarla con fuerza, porque las manos en esta película van a representar el choque de mundos. ¿En qué sentido? En este. La primera vez que sale la insinuación de la mano y que para mí es un símbolo que transcurre escondido toda la película y son pequeñas insinuaciones, es esto. ¿Qué es la mano? La mano la vamos a ver siempre como un ejercicio de contraste. ¿Y qué es un contraste? Un contraste es saber en qué cosas se parece a algo y en qué cosas se diferencia de algo. ¿Y qué otra cosa es en sí misma un contraste que tiene cosas de lo parecido y cosas de lo distinto? Pues el árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? El árbol de la evolución. Y ese árbol de la evolución es la mano, representa la mano que sale de la tierra y donde las cosas tienen una raíz común y unos dedos diferentes. En la raíz común, en la parte de abajo, todos se parecen, son los dedos los que van a ser diferentes. Entonces, la mano y el árbol es exactamente lo mismo. Las manos representan cuál es tu punto en ese árbol de la vida, que es el árbol de la evolución. El árbol de la vida del centro del paraíso fue la mecánica eterna de que todo se va a dividir, se va a multiplicar, va a evolucionar, va a cambiar y va a dar lugar a todas las formas de vida posibles y existentes. Por eso dice, coge mi mano, tómala con fuerza, ¿vale? Porque es a través de lo que yo soy, a través de mi lugar en el mundo, de mi lugar en la evolución, que voy a darte todo lo que tú necesitas. ¿Y qué es todo lo que tú necesitas? Aquello que tenemos en común evolutivamente, que es la necesidad de madre y la necesidad de vínculo humano. Para ser tan pequeño pareces muy fuerte, que es otra vez el destino manifiesto de que alguien muy pequeño tiene muchísimo potencial. Y eso lo reconoce únicamente su madre. Para ser alguien tan pequeño pareces muy fuerte. Entonces estaría aquí contigo, no llores, porque el vínculo que tenemos ahora entre nosotros, que es un vínculo de madre e hijo adoptivo, madre adoptiva, hijo adoptivo, no se puede romper. Y eso es cierto, no se puede romper ese vínculo entre madre e hijo o entre madre e hija, sean o no sean adoptivos. Pues no hay nada, como ha dicho la canción, como el sentimiento de una madre hacia un hijo, independientemente de en qué lugar están, independientemente de qué distancia. Pero, que es de lo que va la peli, esa distancia también puede ser biológica, porque si descendemos a la rama común, el lugar donde habita ese motor de instintos de vínculo es idéntico para monos y para hombres, porque es primario, fundamental, proviene de cuando todo era un paraíso, antes de que el hombre se diferenciara, antes de que su paraíso se rompiera. Entonces, para siempre estarás en mi corazón. ¿Qué significa eso? Que estarás, el corazón no es en esta película lo romántico, aunque existe evidentemente un componente romántico en la película, como existe en todo Hieros Gamos. Recordemos que aquí el corazón son las tripas, los instintos, lo más profundo del cerebro, ahí donde habitan nuestros instintos, ahí donde habita aquello que nos obliga a querernos y a formar lazos eternos. Estarás en mi corazón, no importa lo que otros digan, ¿vale? Estarás en mi corazón siempre. ¿Por qué no pueden entender cómo nos sentimos? Porque nadie puede entender lo que siente el corazón de una mujer y el corazón de una madre, de una mujer madre. El corazón de la diosa es absolutamente incomprensible, incluso para su hijo Dios. El hijo Dios va a estar toda la película rogando a su madre que le dé un motivo para sentirse querido, pues él se siente diferente, siente que no encaja. Y ahí es donde empieza todo. Le dice su madre, yo paso a estar en mi corazón, es el único lugar donde las cosas, en mi corazón, en mi seno, perteneciendo al mismo lugar que yo, al mismo mundo que yo, que es el mundo animal, ese lugar es inmutable, inmodificable, nada va a romper eso. Entonces, ni la distancia, ni el mal, ni absolutamente nada, ¿no? No es de nuestra especie, no reemplazará al que perdemos. Y entonces le dice, bueno, pero es que solamente me tiene a mí. Y como dice la canción, busca fuerza de aquellos que te necesitan. Y entonces el padre emperador dice, bien, cogemos fuerza del grupo, nos necesitamos unos a otros, entonces puede quedarse, pero no será mi hijo. Eso significa, crearé lazos, pero esos lazos para mí son lazos que van a estar separados porque le incluyo como parte de la necesidad del grupo, como mi responsabilidad, pero no lo voy a reconocer como una parte de mí mismo, que es la diferencia entre el vínculo madre-hijo y el vínculo padre-hijo. ¿Vale? Bueno, contraste brutal en la canción
en la que ella se queda con su bebé cantándole una nana por la noche en la oscuridad brillante de azul claro lunar, y como se hace de día y los pequeñas flores soles se abren y brillan en color rojo y naranja. Y entonces tenemos que la primera catábasis, que es la caída a un lugar donde no es bienvenido, que es aquel donde los monos y el emperador no le reconocen, va a salir gracias a la compasión de la madre y a la canción de la nana de la madre y al amor de la madre, va a salir mejorado. ¿Y qué es eso? Pasa de ser un bebé indefenso, que es la catábasis, a la anábasis de un pequeño niño mono, que ya tiene todo lo que su madre, y por lo tanto la madre naturaleza, le ha enseñado, que es un bebé indefenso que no tiene absolutamente nada que hacer en la tierra solo. Gracias simplemente al amor de la madre, ha conseguido las rudimentarias herramientas de ser mono para salir adelante y sobrevivir en el seno de la madre. El seno de la madre, el seno de la familia, el seno del grupo de monos, todo ese seno que es que está en la jungla, en el suelo de la jungla, en la oscuridad. ¿Y qué hace nuestro héroe? Como todo buen ser humano, empieza a manifestar su poder. Y en este caso, ¿cuál es el poder? Las ganas, la necesidad, el impulso de ser algo diferente, de ser algo que no es, de ser más de lo que meramente es. ¿Y cómo se manifiesta eso en la ingenuidad de un niño? Imitando, continuamente imitando. Y es aquí donde se manifiesta el segundo tema. Ya hemos visto que había una caída del héroe, es el primer tema. Segundo tema, que ha dicho Exit, la identidad. ¿Y en qué consiste la identidad? Las ganas de ser algo que no sea ninguno más, que no sea nadie más. Y paradójicamente esa necesidad se construye por contraste. Para eso tienes que imitar a los demás y hacer lo que los demás hacen, para ver de todas esas cosas qué es lo que te gusta, qué es lo que se te da mejor. Claro, nuestro héroe tiene un pequeño problema, y es que no es un hombre entre hombres, sino un dios entre hombres, o que es lo mismo un hombre entre monos. Y eso va a conceder una chispa de divinidad, que es la huella genética, que no solamente le pide imitar, sino que le garantiza la capacidad de imitar perfectamente todo lo que hay a su alrededor. Imita perfectamente a los monos, a los pájaros, el ruido, ya veremos el ruido de un disparo, el ruido de un trueno, el ruido del agua, el ruido de cualquier animal, cosa que no pueden hacer los monos, que solamente pueden gritar como monos. Pero Tarzán puede imitar todo aquello que está por debajo de él, pues su destino manifiesto es estar por encima de todo. Entonces, ya desde pequeño se manifiesta la capacidad de dominio sobre todo lo que parece que está a su mismo nivel, como diciéndonos, no, este niño ya puede dominar y de sobras está capacitado para hacer todo lo que hacen el resto de sus congéneres. Está por encima de ello, simplemente no sabe quién es. Entonces, ha dominado como todos los mundos que tiene a su alrededor, como cuando Hércules domina todos los deportes que tiene a su alrededor, es campeón de todas las disciplinas humanas, ha derrotado a todas las bestias sobre la tierra, pero todavía le falta vencer, ganarse el salto a la divinidad. Entonces, Hércules tiene la facilidad que domina todos los campos. Tarzán, todos los campos de deportes, de guerra, de todo, ¿no? Tarzán tiene la capacidad de dominar todo tipo de lenguajes. Insisto que el lenguaje no es arbitrario. El hecho de que Tarzán tenga la capacidad lingüística de imitar todo ya es una señal de que en su cabeza, en lo superior, en el aire, en el intelecto, tiene algo que el resto de animales no tienen, que el resto de seres no tienen. Y es esa capacidad de pensar, que es representada por el lenguaje, por la capacidad de hablar, por la expresión, y, por supuesto, por la tendencia a estar un poco más loco de lo que parece, por tener un impulso heroico que es al mismo tiempo de el loco saltando por un precipicio y cayéndose al principio contento, después aterrorizado hacia la nada. Entonces el loco, nuestro loco del tarot, nuestro niño ingenuo, se lanza buscando la aventura para probar su valía. Y esto es ni más ni menos que una catábasis, la primera catábasis del héroe en tarot, en el loco, cayendo por un precipicio. Y esa caída es una caída a la realidad. ¿Qué realidad? La realidad de que no deja de ser un niño frágil y se da un tripón contra el agua del fondo del barranco que le deja al pobre casi tonto. Entonces se estampa con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que es un niño entre bestias. Y aún así, nuestro héroe consigue ganar el pelo que le habían dicho que tenía que conseguir si quería ser uno de los monos. El ser uno de los monos consiste en, después de esta pequeña catábasis de caída, en la anábasis de que ha conseguido ser uno más. Él ha ganado autoestima, ha ganado 2 amigos y ha crecido la última parte del yo, que es el intelecto. Vamos a ver que estas 3 figuras, Tarzán,
su amiga orangután, su amiga... sí, vamos a llamarlo orangután. Su amiga orangután y su amigo elefante o su amiga elefante representan las tres partes del yo. Y es Tarzán, que es el yo, la amiga, que es el ello, los instintos, la visceralidad, y el elefante hipocondríaco, que es la intelectualidad o la sobreintelectualización. Por eso el elefante representa el superyo. Entonces tenemos el yo, que es Tarzán, el ello de los instintos, que es el mono, y el superyo, que es el elefante, que está todo el rato sobrepensando, que es nada como un elefante hipocondríaco para representar la habilidad del ser humano de preocuparse por los gérmenes de más. O sea, es como una especie de sobreexageración, sobreintelectualización, representado por la hipocondría del elefantito. Bueno, pues después de este salto al vacío, hemos conseguido comprender una parte nueva de nosotros, que es: no te dejes guiar por tus instintos y aún así cuando lo hagas, piensa con claridad e intenta salir adelante. Entonces, por los pelos, guiño, guiño, ha conseguido el pelo y por eso entre los elefantes ha comprendido que cuando él es más débil que todo lo que le rodea y que solamente tiene a su ingenio para sobrevivir. Y eso hace que madure, y esa pequeña madurez hace que por primera vez se adelante a su madre, y cuando el gran gorila le va a pedir explicaciones de lo que ha hecho, él se adelanta a su madre y le pide perdón y dice: ha sido culpa mía, que es un pequeño acto de heroica madurez, intentando ganarse el respeto como hombre, es decir, como héroe, como igual del líder de la manada. Es la primera vez que él intenta ponerse a la misma altura, como poniéndose por debajo, obedeciendo y sometiéndose. Y es un primer acto de valor. Un segundo acto de valor, o tercero si queréis, teniendo en cuenta que la caída es acto de valor locura, que es ingenuo, las tres partes del yo, que sería el segundo, la comprensión de las tres partes del yo luchando entre los elefantes, y después cuando sale del agua y se enfrenta a Kerchak, el gran macho alfa, el último acto heroico. Pero Kerchak le rechaza porque Kerchak sabe perfectamente que por mucho que él se esfuerce, nunca será uno de ellos. Por mucho que él se esfuerce, la diferencia permanecerá. Pues Kerchak ya ha conocido, no lo sabemos todavía, pero ya ha conocido al ser humano. Y esto, aunque no lo parece al principio, cuando se ve la película un par de veces, comprendemos que Kerchak no solamente ya comprendía lo que es el ser humano, sino que había vivido su peligro. Y esa vivencia del peligro hace que desde el principio quiera incluir a un ser humano en su manada. Es algo muchísimo más valioso de lo que parece. Porque Kerchak se está arriesgando a poner a todos los demás en peligro. ¿Por qué? Por lo que decía la canción. Porque tiene fe en lo que él mejor sabe, que es que lo más importante es el vínculo entre iguales. Entonces esa parte de la peli no nos la cuentan claramente, pero está ahí, lo dice la película. Nos demuestra que lo que hizo Kerchak fue un acto de heroísmo, que es permitir a alguien tener la oportunidad de elegir su propio camino, a pesar de que Kerchak sabe que el destino del ser humano es machacar al animal, metafóricamente hablando. Y aún así le da una oportunidad. Tanto es así que, como veremos, le va a llevar un altísimo precio. Tarzán, por la noche, otra vez en la calma lunar, reflexiona. La reflexión, literalmente, mirándose en el espejo del agua, viendo que no es como nada de lo que le rodea, que es único y que lo que él es no encaja en todo lo que ve. Cuando él se ve algo que es completamente extraño, que es la metáfora de la identidad. Mirarse en el espejo y no reconocerse. Mirarse en el espejo, verse y decir: no sé para qué sirve esto, por qué soy así, que soy quien soy. Y entonces su madre le abraza, le canta otra vez la canción y le demuestra: mira, en realidad en lo más profundo, es decir, en lo más profundo de la jungla, de la tierra, bajo la jungla, tú eres igual que yo, que es que nuestro corazón es igual. Insisto, en la metáfora del corazón, aparte de la metáfora fantástica del amor y de las mecánicas románticas, ternura, afecto, etc., el corazón se refiere a que lo más profundo de nuestro ser, nosotros como humanos somos igual de animales que cualquier animal, también. Y entonces él le dice: seré el mejor simio de todos. Claro, guiño, guiño. Le dice: para demostrarle a Kerchak, para demostrarle al padre, a mi padre adoptivo, que merezco la pena, seré el mejor simio de todos, que es lo que literalmente es el hombre, el mejor simio de todos. Claro, él no sabe hasta qué punto será el mejor simio de todos. Y después de esta caída, voluntariamente se levanta y otra vez
caída de Catábasis por el rechazo de Kerchak, Anábasis levantándose, escalando un árbol, intentando mejorar sus habilidades. Y entonces empieza a revelar otro de sus dones, que es el manejo de herramientas. Viendo a un elefante rascar su colmillo en un árbol, Tarzán, Mowgli, Tarzán, construye su primera herramienta con una piedra afilada y así domina el árbol, ¿no? Construye su lanza y así domina el aire y el daño a distancia. Salta como otros monos, pues a diferencia de los orangutanes que no pueden ir por las lianas porque pesan demasiado, los otros monos, los titís o los macacos, etcétera, que sí que pueden columpiarse por las lianas, permiten a Tarzán aprender a compensar su falta de velocidad y fuerza en la tierra, como en el aire. Y es aquí donde la canción nos dice que esto que está pasando de Tarzán por los aires no es casualidad. Y recordemos que una de las herramientas que tiene el dios es, bueno, uno de los dones del dios está representado por el aire, que es ni más ni menos que el intelecto. Así que la selva va a tener a partir de ahora dos partes, dos mundos. Una sola familia, sí, pero dos mundos. ¿Cuáles? El de el aire, las lianas, dominadas por Tarzán, representando el intelecto de Tarzán para suplir sus carencias como animal, y su habilidad para aprender cosas que los orangutanes no pueden aprender, y empezando a revelarse como el señor de la selva que va a estar por encima de la selva, dominando las copas de los árboles que son las lianas. Y tenemos canción. Por cierto, es la primera película de Disney en la que los protagonistas no cantan ni una sola vez. Porque las canciones no son expresiones de los protagonistas. ¿Quién habla? ¿Quién canta? Canta Dios. O canta el hombre a los animales, o el padre al hijo, o Dios a su creación. Canta el autor, el creador de la metáfora, el creador del todo. Canta el destino manifiesto que desde el principio de la película nos está diciendo qué va a pasar y que le da una herramienta a su hijo Dios. Hijo, te voy a mandar a la tierra. No vas a tener ni idea, pero no te preocupes, confía en tu corazón y entonces todo irá como la seda, porque tienes un destino manifiesto. Eres mi hijo, como en Hércules, le dicen los dioses. Eres mi hijo, sabrás lo que tienes que hacer. Como el padre de Simba diciéndole de los cielos, eres mi hijo, mira en tu corazón, sabes quién eres, recuerda quién eres. Vuelve a ganarte tu divinidad. Y entonces dice, el poder para ser fuerte. Poder que es también fuerza, intensidad. Cada vez que llamas orangután a los gorilas, un patito moriciona. Gracias. El poder para ser fuerte por tus bits. Gracias por tus bits. Y la sabiduría para ser sabio. O sea, la capacidad, el conocimiento para ser sabio. Que aquí son dos palabras que no dicen sino tanto el poder de ser fuerte, la sabiduría de ser sabio, no es más que una reiteración. Además aquí casi aliterativa, ¿no? Wisdom to be wise. Todas estas cosas van a venir hacia ti en el tiempo, a través del tiempo. O sea, el tiempo hará que vayas descubriendo tanto tu poder físico como tu habilidad física como tu habilidad intelectual. La canción se llama Hijo del hombre, mira los cielos. Levanta tu espíritu, déjalo libre. Hijo del hombre, mira los cielos es utiliza la cabeza. Mira todo lo que eres capaz de hacer si piensas. Allí tienes que mirar a los cielos porque perteneces a los cielos. Entre monos, tu intelecto está absolutamente por encima de todo y eso es lo que te va a hacer dominar la jungla. Aquí no hay nadie ya que te guíe porque en lo que tú eres, en tu destino manifiesto y en el máximo que puedes llegar a ser tú, nadie salvo tú te lo puede enseñar porque el resto de aquellos que están a tu alrededor, ninguno de ellos lo sabe. Bueno, salvo uno, Kerchak, ¿vale? Pero el verdadero destino solamente lo puedes saber tú. El resto de animales no pueden ni llegar a concebir lo que tú puedes aprender y lo que tú puedes llegar a ser. Bueno, salvo uno, Kerchak. Aunque no hay nadie para guiarte, nadie para tomarte de la mano ahora que eres hombre, simplemente pon tu fe en que puedes comprenderlo por ti mismo. Y dice, you will journey from boy to man, que es, emprenderás el camino de ser un niño a ser un hombre, que es el camino del dios solar. Hijo del hombre, mira a los cielos, levanta tu espíritu, déjalo libre. Algún día andarás erguido con orgullo, en lugar de ser un mono, ser un hombre que tiene que agacharse para estar entre iguales, algún día aprenderás a andar erguido. Bueno,
Em, y así es. Después de caer al suelo, Tarzán coge una liana y se levanta por los aires y se recorta en el cielo, como el señor, ¿no? Otra vez destino manifiesto que va a ser el señor de los cielos. Además, las gotas parecen estrellas en esta foto. No es la intención, ¿eh? Al menos creo que no es la intención, pero las gotas parecen estrellas recortándose en el cielo. Y él recortándose en su destino. Claro, hijo del hombre literalmente es como aquí es hijo del hombre, podría ser hijo de Dios, ¿vale? O podría ser, da igual, héroe. Ese es nuestro héroe. Bueno, y domina entonces los cielos de la jungla. Ya estamos que se ha levantado de dominar el suelo a dominar las alturas de la jungla. Entonces, claro, es una interesante anábasis, que es el subir a dominar aquello que debería dominar, que es el intelecto. Bueno. La manifestación de los dones y las vulnerabilidades, voluntad versus tecnología, ¿no? Perdón, voluntad versus fuerza, tesón versus fuerza y tecnología versus fragilidad. Y ese es el destino del dominio del hombre. Lágrima, gracias por ese tier 1 a Espejo. Bienvenido, Espejo. ¿Cómo estás? Bueno, ya hemos visto entonces pequeñas catabasis y anábasis entre gorilas. Tenemos aquí el hombre, el hombre mono ya hecho hombre del todo porque ya es adulto, que se acerca a su madre por detrás con intención de darle un susto y su madre le dice, ni se te ocurre. Y él le dice, ¿cómo sabías que era yo? Y entonces la madre le dice, soy tu madre, lo sé todo, como diciendo, bueno, tú puedes superarte a ti mismo, pero el instinto de la madre, o sea, jamás vas a poder librarte del lazo de tu madre, del instinto que tiene tu madre para saber dónde estás, lo que te pasa, cuidar de ti. Esa especie de séptimo sentido femenino de tener dos ojos puestos en el mundo y el tercer ojo puesto en dónde está su hijo Dios. Bueno. De repente, estando con todos, algo llama, una alerta en un sentido, un sexto sentido, llama la atención de Tarzán o de sus tres partes del yo que estaban hablando consigo mismas en las diatribas del monólogo interior. Recordemos que, por ejemplo, la Sirenita, también sus compañeros sirven para que el protagonista tenga un monólogo interior, igual que Flanders representa el sentido, que es fijaros que Flanders en la película de la Sirenita tiene el mismo papel que el elefante en Tarzán, ¿vale? Y el cangrejo, que tiene carácter, tiene el mismo papel que el gorila o que su amiga la gorila en Tarzán. Y entonces está hablando consigo mismo, está reflexionando, que es para lo que sirve toda la película. Quiero que cuando la volváis a ver siempre identifiquéis al elefante como el intelecto y la preocupación, la sobrepreocupación, y al mono como la al gorila, a la gorila, como el sobresentimiento o el sobreinstinto o las ganas, pues los pecados, la pereza, la gula, la soberbia, ¿no? todo ese instinto. Y evidentemente a Tarzán como el yo en equilibrio entre ambos, escuchando a uno por un lado y a otra por el otro lado. Es interesante que los momentos en los que las decisiones de Tarzán tienen que ser más intensas, tanto el elefante como la orangutana, la gorila, perdón, tanto el elefante como la gorila piensan exactamente igual. Lucha contra el mal. Claro, el mal de la jungla se revela, que puede ser en dos sentidos. Tanto el hecho de que el jaguar se lance a por Tarzán y Tarzán lo venza para levantarse como ganar un premio de protección, o sea, ganar un premio de heroísmo al haber protegido a sus iguales. Esto puede tomarse, y tenemos siempre que intentarlo, como una segunda metáfora. Y es que lo que ha hecho Tarzán es vencer su animal interior. Es el dominio del yo, el dominio de su animal interior, de su bestia interior, lo que ha hecho que en lugar de guiarse por los instintos animales del niño que quiere guiarse por el ego, que tiene pena, que tiene dolor, que tiene miedo, dominando su bestia interior, consigue optimizar su forma de ser entre los demás, ¿no? Entonces es como domina ese miedo que tienes y entonces los demás por fin te reconocerán como un igual. Entonces la lucha contra el jaguar puede perfectamente ser una lucha interior, una lucha por dominar el mal interior y que los demás vean cómo te sobrepones a las pruebas más difíciles de la vida y entonces te respeten. Y es aquí cuando está
ofreciéndole el premio a Kerchak, y Kerchak le dice, bueno, bien, pero que tampoco te flipes, recuerda que puedes conseguir lo que seas, pero incluso el día que seas lo más potente que tú puedes llegar a ser, incluso entonces no solamente no serás uno de nosotros, sino que puede que seas algo muy peligroso para nosotros. Y esa ira de Kerchak o esa desaprobación de Kerchak se ve rota por ese destino manifiesto de lo certero de Kerchak, que es el sonido de un trueno, que es el sonido de un disparo rompiendo el silencio, rompiendo la paz de la jungla. Y entonces Kerchak dice, nos vamos todos de aquí, sabedor del peligro que se avecina, que son los cazadores, como en Mowgli. Como veis, Hércules, Tarzán, Mowgli, etcétera, no dejan de ser la misma historia. Bueno, es exactamente la misma estructura. Tarzán desobedece a Kerchak y entonces se aleja y, siguiendo unas huellas, encuentra un casquillo, que es la primera señal, con el casquillo dorado, de que el oro de los dioses ha caído en la tierra, en que entonces parece que otro de esos dioses, esta vez un dios algo más no me sale. Otro ser divino, pero esta vez no. Antagonista. Perdón. Sí, aquí es donde supera a Kerchak, efectivamente, porque Kerchak no puede con el... O sea, Kerchak no puede con el jaguar, pero él con su arma de mano sí puede con el jaguar. Entonces ha hecho algo que Kerchak no puede. Y entonces cuando Kerchak le dice que sí, que puede superarnos a todos, pero incluso en el momento en el que lo hagas no serás uno de nosotros. Entonces la voluntad de Tarzán de ser uno de ellos queda eclipsada por la certeza de que incluso cuando supere y llegue al máximo de su potencial estará por encima de los gorilas. Es como que no puede ser un igual a los gorilas, tiene que estar condenado a quedarse por debajo o por arriba. Y ahí va a estar la diatriba, la reflexión continua de identidad, de decir, pertenezco a mis instintos o pertenezco a mi intelecto. Bueno, pues hemos recorrido la primera parte del camino. Y entonces, allí donde la angustia empezaba a asolar el alma de Tarzán, que veía que ni siquiera dando lo mejor de sí iba a poder ser integrado con Kerchak, entonces aparece la diosa. Y entonces, primer encuentro con la diosa. ¿Y en qué consiste el encuentro con la diosa? Es paradójico porque no paradójico, pero es particular porque en esta película, como en Mowgli, el encuentro con la diosa implica una vuelta del revés de todo, ¿no? ¿Cómo es la diosa? Pues la diosa manifiesta lo primero, belleza. Y es que Tarzán reconoce la belleza incluso sin saber lo que es la belleza. Y queda fascinado, sin siquiera saber lo que significa estar fascinado por alguien. ¿Qué más dones tiene la diosa? Pues la gracia, la capacidad de, incluso en los lugares más hostiles, relacionarse con naturalidad con aquello que la vincula a la tierra, que son los animales. Entonces, la diosa es graciosa y la diosa es hermosa. ¿Qué otra cosa tiene la diosa? Bueno, ya lo sabemos. Lo veremos más adelante. Bueno, pues el encuentro con la diosa es básicamente Tarzán ayudando a Jane a huir de los monos. Está muy guay, son dos mundos que chocan y es ella que cae al mundo, cae a los infiernos, todavía no sabe que va a salvar al dios, pero viene a salvar al dios. Lo que no sabemos es de qué. Bueno, pues viene a salvar al dios de la angustia de no saber quién es. Entonces el que la diosa le salve a él no es un salvarle del sufrimiento físico ni de las penurias del infierno físico, que sería la jungla y del mal de la jungla, sino que viene a salvarle del mal de sí mismo, del mal de no saber quién es. Así que la diosa, como reflejo de lo que él es, va a ser una solución de identidad, porque por primera vez está encontrando algo que es de su misma naturaleza y que le complementa perfectamente. Entonces, ¿qué mundo complementa a los instintos, a lo salvaje, al animal que somos? Lo civilizatorio, que ahora mismo está representado por la diosa, que proviene del mismo lugar del que provienen sus padres. Entonces, no es más que la diosa madre bajando desde el mismo lugar desde el que provino Tarzán. La diosa viene de los cielos, viene de la civilización. Y viene de la civilización y aún así aterriza a un lugar que le pertenece. Pues la diosa, lo femenino, está
en la misma jungla, es la misma jungla. Y lo sabemos porque, bueno, si os paráis a pensar, Tarzán es el habitante principal de la jungla y es el que acaba de dominar la jungla por completo matando al jaguar. Entonces la diosa aterriza e incluso allí donde aterriza, por peligroso que sea, todas las cosas están preparadas para ayudarle a ella, para rendirse ante ella. Y entonces el rey de la jungla se rinde ante la diosa. Fijaos además qué curioso que Tarzán salva a Jane de caerse, en lugar de cogerle de una mano, le coge por los pies. Como diciendo, o sea, Tarzán, que es el rey de los monos, tiene ahora mismo los pies que los utiliza como manos, que es lo mismo que decir que todavía no utiliza las manos con toda su precisión. Entonces, que a Tarzán le den igual sus manos que sus pies, que además coge las lianas con los pies, no es sino, bueno, aparte de lo obvio de que Tarzán intenta ser mono, no es sino que Tarzán todavía no sabe la diferencia entre manos y los pies, no sabe la diferencia entre abajo y arriba, entre su parte inferior y su parte superior. Y coge a Jane en lugar de cogerle de la mano, le coge con los pies de un pie, como si fuera una mano. ¿Veis? Como si estuvieran los dedos entrelazados. Y es como que salva a la diosa y están conectados por aquello que los hace iguales, los pies, que es lo que lo conecta a la tierra, les conecta a lo salvaje, les conecta a la jungla. Y es ahí donde él y ella se encuentran en el peligro. Y entonces empieza a llover. Y entonces Tarzán le coge la mano a ella y sus manos se juntan y por primera vez las manos de Tarzán encajan en unas manos iguales. Los pies representan las manos en lo salvaje, en el peligro, el encuentro de ellos en el peligro, y las manos representan el encuentro de ellos en la paz, bajo la calma de la lluvia. Además, fijaros que la paz, allí donde es el reino de la fascinación de la diosa apaga el sol, la diosa eclipsa el sol, le empieza a caer la lluvia. Entonces, los dominios solares son el peligro, y los dominios lunares, que son a la sombra, son la paz. Y además eso permanece ese motivo durante toda la película, que es que cada vez que hay sol es dominio de Tarzán o peligro, y cada vez que hay luz amarilla o roja es dominio de Tarzán, dominio de lo masculino, dominio del héroe, dominio del rey solar, etcétera, o peligro, y cada vez que hay azul o sombra es dominio de la diosa, la paz, lo tranquilo, la maternidad o el corazón. Y aquí de repente, no es que sea de repente, sé que me he repetido mucho. Aquí Tarzán pega el pecho a Jane, ¿vale? Que todavía no sabe muy bien lo que está ocurriendo. Pues Jane sí le reconoce a él, pero él no le reconoce a ella, porque Jane sí reconoce a sus iguales, sí reconoce a su hijo, pero él no sabe lo que es ella, así que pega por instinto, pega la cabeza al pecho de la madre, que por cierto es algo que no sé si habéis fijado, pero ¿sabéis qué es lo primero que hace una madre cuando recibe a su bebé nada más parir? Hacer así, se lo pone al pecho y es un instinto. Se sabe que además es instintivo porque no hay ninguna madre que no lo haga. La madre se lleva al bebé cuando pare justo al pecho, pero al lado derecho, donde está el corazón. Dicen, esto no estoy seguro, que las madres que tienen dextrocardia o el corazón al otro lado cogen al bebé al revés y se lo llevan a la parte del pecho donde está el corazón. Entonces el primer pecho que toca el bebé, o la primera parte del pecho que toca el bebé, es allí donde está el corazón de la madre. Que además no es arbitrario. Bueno, pues lo primero que hace el Hijo Dios es pegar la cabeza al pecho de la madre buscando su corazón. Esta vez es un Hijo Dios que hace muchísimo tiempo que perdió a su madre y entonces lleva muchísimos años de anhelo de la protección de la diosa. De hecho, justo cuando está haciendo, se oye otro sonido de otro trueno, que no es un trueno, sino que es un disparo, y ese disparo hace que se rompa ese momento de paz y la diosa subida a un árbol bajo la sombra y el dios colgado de una liana bajo el sol mirando hacia adelante al peligro. Esta imagen la película está plagada de estas imágenes metafóricas, que no son metafóricas sino arquetípicas, pero bueno, de estas metáforas. Tarzán mira a la luz y pone de cara el peligro y Jane se queda en la sombra. Bueno, ¿qué está ocurriendo mientras? Nada, esto es la canción en el campamento, que metafóricamente representa como en realidad la diversión es algo que es que pertenece a ambas razas, a los gorilas y a los humanos. Entonces los gorilas cuando van al campamento utilizan
todas las cosas del campamento para hacer música, que en realidad no es sino romperlas. Que cuando llegan los otros y les ven a los gorilas se apaga la canción y los gorilas no están cantando evidentemente los gorilas no estaban cantando ninguna canción, sino que estaban rompiéndolo todo, pero que es su forma de hacer música y pasarlo bien. Igual que no es lenguaje lo que están haciendo durante toda la película, sino que están haciendo ruidos de monos, pero nos lo narran como lenguaje. Bueno, pues cuando los gorilas se divierten rompiéndolo todo, la película nos pone música, que es la música de los animales. El ruido es la música de los animales. Y ahí está ella que encuentra a su padre ya Clayton, que es el cazador, que viene a proteger a la familia, que además es ella y su padre que vienen a estudiar a los gorilas, es decir, viene ese descenso, venía buscando sus orígenes, venía buscando al Dios. ¿Por qué venía buscando al Dios? Venía buscando aquello que se quedó abajo, que cayó de los cielos, que fueron los gorilas. Entonces, la diosa viene a estudiar su dominio. Entonces la diosa intelectualmente allí en los cielos ha estudiado a los gorilas y ahora se viene a la tierra a seguir estudiándolos. Como que no, o sea, también es representativo de cómo la voluntad de la diosa de volver a estar en contacto con la naturaleza y cómo la gracia de la diosa es estar en contacto con la naturaleza. Y además ella se mueve de forma muy instintiva, aparte de que es reina de ambos mundos, pues es reina del conocimiento intelectual de los gorilas que ha aprendido de su padre, pero además tiene muchísimo instinto, cosa que no tiene su padre, que se queda siempre como más en lo intelectual. Y bueno, y luego la última parte de la tríada, representando la civilización, que es Clayton y su escopeta, el hombre que ha abandonado, con además ese bigotillo que tiene y esa bufanda, ha abandonado toda su parte animal para intentar civilizarse lo máximo posible. Son esas formas que tiene tan estiradas de actuar y en contraste con su barbarie interna, que no son sino dos mundos que no han conseguido equilibrio. Además, está muy bien esta escena porque ella está contándoles lo que pasa y mientras le cuenta lo que pasa, actúa como un mono y entonces el padre le dice, qué bien lo haces. Y el otro le dice, sí. Dice Clayton, efectivamente lo hace muy bien. Esta parte me gusta mucho. La gracia de la diosa. En fin, ¿qué os voy a decir? Bueno, y por fin termina la historia reconociendo ese primera sombra del síndrome de Wendy, un salvaje volador me salvó. Y lo dice, vamos, es como la cosa más horrible del mundo, un salvaje con taparrabos en la jungla, que es un hombre bestia, la cosa más horrible del mundo. Para ella es la cosa más ideal, romántica del mundo, mirando, elevando los ojos al cielo, allí donde pertenece la divinidad de Tarzán, la divinidad del hombre, la divinidad del dios. Pues por muy animal que sea el dios, no deja de ser, o por muy salvaje que sea su dios, no deja lo salvaje de ser algo que hace que Wendy pierda la cabeza, ¿no? Igual que Wendy pierde la cabeza por Peter Pan, que es un niño asalvajado, que es un niño que no quiere crecer, porque no, en este caso Peter Pan no quiere crecer. Tarzán simplemente no ha podido, porque no ha tenido una diosa igual que él que le ayuda a crecer, es decir, una madre o una mujer o una hermana, una amiga, da igual, alguien de su misma naturaleza que le ayude a crecer. Peter Pan también estaba pendiente por crecer. Y es ese anhelo de ser la madre del hijo Dios que hace que la diosa empiece a suspirar por salvar a ese hijo Dios de su propia circunstancia. Y es el hijo Dios va a cambiar por mí y para mí. Y eso la diosa no lo sabe, pero eso está ocurriendo dentro de ella. Tarzán entonces se enfrenta a Kerchak, que le dice Kerchak, no debéis juntaros con los humanos, no debéis hablarles, no debéis atraerlos, separaos, porque eso no va a ser nada bueno. Y entonces se enfada con su madre y le dice, ¿por qué no me dijiste que había criaturas como yo? ¿Por qué me ocultaste mis orígenes? Y se va. Y entonces comienza la noche oscura del alma en el que Tarzán una vez más o cada vez más se va dando cuenta que es más complicada la decisión, porque si al principio la decisión era gano a los gorilas a los gorilas y estoy por encima de ellos, o me someto a Kerchak y estoy entonces por debajo de él y no alcanzo mi potencial, ninguna de las dos cosas es agradable y aún así tengo que elegir, tengo que colapsar a una de las dos porque no voy a ser un igual a Kerchak nunca. Bueno, pues ahora es cada vez más difícil porque ahora
sabe que hay un mundo al que pertenece y que hay gente que es más como ellos. Y si hay alguien que es más como ellos y tú estás buscando tu identidad, eso significa que sabes que llegará un momento en el que tendrás que abandonar este mundo para irte con tus iguales. Claro, la cosa se está poniendo jorobada. Bueno, el encuentro del dios y la diosa. Aquí casi no merece la pena que os explique casi nada nuevo porque es lo que estamos viendo, lo que hemos estado viendo hasta ahora, que es él elevándole a sus dominios intelectuales, elevándole allí donde lo salvaje es más humano y más hermoso, sacándole de la tierra, que es donde está lo salvaje, desagradable, el mal. Bueno, y ella es elevada a los cielos, entonces representando el enamoramiento. Y fijaos que en el culmen de lo que el dios puede hacer por la diosa está la luz dorada. Y en el culmen de lo que la diosa puede hacer por el dios está la noche azul, que es la diosa siendo parte de la misma noche, jugando, encontrando lo que a Tarzán le costó años, ella lo logra en prácticamente nada. Bueno, evidentemente eso no pasa, pero es simbólico de que Jane es la diosa lunar y Tarzán le enseña a hacer y ella le enseña a sentir, que es un no hacer. Y ahí está, hijo solar, reina lunar. Bueno, ya le pone diapositivas para enseñarle el mundo, entonces él va aprendiendo mucho más rápido que cualquier animal, evidentemente, porque él tiene todo ese intelecto desperdiciado. Fijaos cómo la civilización le ha traído un pequeño sol portátil, una pequeña luz para iluminar frente a él, y entonces va viendo diapositivas y aprendiendo sobre el mundo y es insaciable su sed de aprender sobre el mundo. Y algo se empieza a despertar en él, el conocimiento solar y el sentimiento lunar. ¿Veis la metáfora, ¿no? El conocimiento de ir hacia adelante, ir hacia la civilización, aprender más y más, y la noche, que es el sentimiento, que es sentir más y más, que consiste precisamente en un no hacer. Bueno, pasa toda la noche en vela y justo cuando recorta el día, salta del lecho para ir otra vez a ver a Jane, y entonces su madre empieza a comprender que algo aquí está pasando y que tarde o temprano la civilización le volverá a separar. La canción dice, quiero saber, enséñame, quiero saber lo extraño que soy. O sea, no dice enséñame el mundo, sino enséñame quién soy. Quiero saber cuánto le dice a la diosa. La canción le ruega a la diosa que le enseñe cuánto pertenece más a ella que al mundo de lo salvaje. Quiero saber cuán extraño soy en este mundo. Cuanto más me dices que soy extraño en este mundo, más me siento cerca del tuyo. Entonces, hazme sentir extraño, que es lo mismo que decir, hazme sentir estas cosas tan extrañas que tú me haces sentir. Whatever you do, I do it too, que es todo lo que hagas lo voy a hacer también. Enséñame todo, dime cómo. It all means something. O sea, todo significa algo para mí o todo va cobrando significado. De repente empiezo a sentir, ¿no? Que es la significación pura. Puedo ver que hay mucho que aprender. Está todo muy cerca al mismo tiempo, muy lejos, mientras él va aprendiendo a través de la diosa le va dando una identidad, se va despertando en él algo, una certeza de satisfacción, pues por fin todo eso que aprende, en lugar de ser cosas propias de animales, son cosas propias de humanos. Esto se está conociendo a sí mismo a través de la diosa. Y eso es lo mismo que decir que Jane le está enseñando el mundo, le está enseñando a aprender, a leer, etcétera, que además es curioso porque le enseña a leer en un libro que pone I can see a Jane write, I can see a Jane run. Entonces, que es un libro de lectura que existe de verdad. Además, yo he tenido cuando estudiaba inglés de pequeño en Estados Unidos y dice, Jane es la protagonista del típico libro de lectura para niños. Para aprender la J. Está Jane, I can see Jane run. Que Jane en el libro de lectura es como, yo qué sé, Pepito en los libros de lectura de España. Entonces, quiero que me enseñes aquellos que son extraños y son como yo. Los extraños como yo, el mundo extraño que es como yo, que es voy iluminando, o sea, la luz me permite ver mi destino allí donde pertenezco, que es la luz del sol ahí arriba, que es mi destino está por encima de la jungla, está más allá de lo que acabo de dominar. Está la tierra y agua, donde están lo más bajo de los instintos. Después está la jungla y Tarzán se pega toda la media película en catábasis al suelo, anábasis a la liana, catábasis al suelo,
a Nabasis a la liana, pero la diosa ha venido a enseñarle el sol que hay más allá de las ramas de los árboles, ¿no? Y bueno, la canción la podéis leer y cuenta efectivamente todo esto. Aquí está, ¿no? Como ellos están bajo la sombra de los pájaros, bajo la sombra de la naturaleza de ella, que es lo lunar, y ella le está empezando a mostrar, conforme se muestran uno al otro sus ambos mundos, em, Tarzán empieza a mirar al cielo, al sol, que es el que señala el lugar al que pertenece. Está fenomenal, ¿eh? Toda esta parte es maravillosa. Puro hieros gamos. Bueno, perdón, agua. Anabasis de Tarzán y Jenofontes. De Jane, sí. Tarzán sería como Rapunzel de Enredados. Bueno, claro, que está buscando su identidad conociendo lo masculino y lo femenino que hay dentro de ella. Lo que pasa es que sería como Rapunzel de Enredados y como Hércules de Hércules y como, en fin, como todos los héroes. Aquí Tarzán efectivamente es el héroe, igual que Rapunzel era la heroína en su propia historia. Sí, los pájaros son agapornis, que se conocen por... Sí, son conocidos como inseparables, pues recuerdan tanto a los dueños como a sus parejas, para siempre, se dice. Es verdad. Había oído que eran aves del paraíso, pero es que no son aves del paraíso. Las aves del paraíso tienen una cola larguísima. No sé quién demonios le oí que... ¡Ay, hay aves del paraíso! Pues no sé, no me acuerdo. Sí, o sea, hace mucho. Viendo esta película me he acordado de esa frase. Alguien que me dijo, las aves del paraíso porque están en el paraíso. Y yo, no son aves del paraíso. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Pacto con el diablo. Pacto con el diablo es el mal intelectual, la voluntad de saber, representada por lo peor que puedes aprender de la civilización, que es la picardía y el engaño, viene a través de Clayton, que es una de las representaciones de la masculinidad que se mueve entre ambos extremos de maldad, que es lo peor de lo civilizatorio y lo peor de lo animal. Tiene lo peor del jaguar y lo peor del hombre civilizado. Lo peor del hombre civilizado es la voluntad de engaño, la voluntad de coleccionar, la voluntad de matar para coleccionar, ¿no? Entonces el matar para coleccionar es lo peor del humano y lo peor de lo animal. Entonces hace un pacto con el diablo que es Clayton, le dice, bueno, nos vamos ya, pero si le enseñas a Jane los gorilas, entonces nos quedaremos. Y entonces Tarzán dice, de acuerdo, enseñaré los gorilas a Jane. Y entonces lleva a Jane a ver a los gorilas. ¿Por qué es un pacto con el diablo? Porque Tarzán se traiciona a la naturaleza, que es en lo que consiste un pacto con el diablo, es una traición a la naturaleza, es un acto deplorable o depravado, o es un acto de decadencia, o un acto de traición a lo que verdaderamente eres, o al resto del mundo, para conseguir conocimiento. Y es que él quiere conocer más a la diosa, entonces sus instintos de conexión con la diosa superan los instintos de conexión con la madre, que es el hijo, que por enamorarse está separándose de sus padres, que no es en realidad nada demasiado malo, pero estamos traicionando las normas de los padres y eso va a tener un precio. Y entonces lleva a Tarzán a conocer a su madre. Y entonces es aquí donde las dos partes de lo femenino se conocen por primera vez, lo femenino civilizado y lo femenino salvaje. Y se encuentran y se miran los ojos y no se reconocen. Y es Tarzán poniendo sus dos formas de amar, la forma de amar salvaje y la forma de amar civilizada, enfrentadas una a otra, que tiene una segunda metáfora, que es Tarzán queriendo amar a Jane de forma animal o queriendo amarla de forma civilizada. Guiño, guiño. Es decir, el instinto masculino de ir hacia la mujer como un animal o ir hacia la mujer como un hombre. Pues existen esas dos partes en todos los hombres, igual que existen esas dos partes en todas las mujeres, de ir hacia su pareja como una animal o como una mujer, ¿no? Y es como la civilización, el crecimiento, la madurez, que está representado por todo esto, el camino del héroe, consiste en encontrar un equilibrio entre lo que verdaderamente eres, que es un animal al fin y al cabo, en lo más básico eres un animal, encontrar equilibrio entre tu parte animal y tu parte humana. Y eso se hace permitiendo que la diosa te frene,
que es el diagrama que hemos visto otras veces, tantas veces, que está, ya sabéis, está en Patreon, de cómo la diosa con el agua enfría el fuego del dios para que el dios pueda acercarse a ella sin quemarla. Bueno, lleva entonces a Tarzán, lleva a Jane y a Clayton y al padre de Jane a los gorilas. Jane desciende a su propia selva, ¿no? Hasta ahora había estado intacta por el hombre, no tocada nunca por un hombre, y descubre al mono. O sea, la diosa, que no solamente ha bajado a los infiernos para conocer a su hijo, para ir a buscar a su hijo, quiere decir, he bajado hasta la jungla para conocer a aquellos que están por debajo de mí, porque yo soy la madre. El hombre es la madre de los animales, en cierto sentido, porque es el padre, porque está más evolucionado. Bueno, pues no solamente la diosa ha bajado a conocer a sus hijos los monos, sino que ha descubierto que su jungla no había estado nunca tocada por un hombre. Entonces Jane desciende a la selva, hasta ahora intacta por el hombre, y descubre a la parte salvaje del hombre. Guiño, guiño, ¿vale? Bueno, aquí el pacto con el diablo por el motivo de la mujer, como ya alguien está adelantando, es la serpiente. La mujer, la ambición de la mujer, permitiendo que el hombre peque también. Entonces es un pecado de ambos, un pecado de debilidad por parte de ella y un pecado de debilidad por parte de él. Entonces él se tiene que enfrentar, como veis, a su parte más salvaje para estar en la intimidad con Jane, que no es sino la lucha del hombre contra el pecado por la tentación de la mujer. Entonces el tentado por la mujer, el tentado por la manzana, tiene que luchar contra su parte animal para poder seguir amándole a ella como un hombre y no como un animal. Y entonces se ve a él traicionándose a sí mismo y traicionando a su padre. Porque para irse con la mujer traicionan las normas del padre, que es quédate siempre bajo mi custodia como mi pequeño animal, es decir, como aquel al que se somete a mis normas, no crezcas. Y él se tiene que enfrentar al padre, pues psicológicamente el dominio del yo es enfrentarse al padre y permitirse también sacar los instintos que hasta ahora han estado constreñidos por el padre, que no te deja ser hombre porque no te deja irte con mujeres, por ejemplo, no te deja, te lleva toda tu vida diciéndote no te dejes llevar por tus instintos, menos aún con las mujeres. Y entonces él tiene que enfrentarse al padre para poder amar a Jane. Bueno, entonces se enfrenta y se arrepiente. Pues la primera lucha contra el padre siempre es una ruptura que causa dolor. Y tenemos otra catábasis, que es la caída de por fin tener que enfrentarse al padre cuando lleva toda la película intentando que su padre le acepte. Entonces tiene que romper para siempre la esperanza de caerle bien a su padre nunca más. Pero ese enfrentamiento es un acto de madurez. Y entonces la diosa, una vez más, viendo su madurez, su diosa madre le dice, su instinto le dice, ven, voy a enseñarte quién eres en realidad. Y entonces la madre naturaleza le enseña sus orígenes y él comprende que es un hombre. Como hombre pertenece a otro lugar, pertenece a Jane, lo que significa que si los instintos que se liberen con Jane, si son junto a Jane, si lo hacen los dos, esos instintos serán compartidos y no habrá un animal atacando a una mujer, sino un hombre y una mujer siendo al mismo tiempo hombre y mujer y dos animales, que es lo que ocurre en la fusión del hieros gamos, o al menos en la fusión física sexual, en la que se revelan ambas partes de las personas, la personal y el animal, pero se hacen en equilibrio porque uno lo hace en el otro, en lugar de contra el otro. Y eso es parte de la unión genitiva de la Sagrada Familia. Bueno, Tarzán entonces encuentra su origen, encuentra su foto, encuentra su marco roto y comprende quién es, que es lo mismo que decir, acabo de comprender que tengo que desligarme de todo, no querer ser como mis iguales, pues nunca jamás seré como aquellos que están a mi alrededor, seré otra cosa. Y eso no es sino el valor de decir, dejo de imitar a los demás, dejo de imitar a mis congéneres de civilización, e incluso a los otros, a mis amigos, dejo de imitar a todo el mundo y me centro únicamente en asumir que voy a estar siempre solo, no porque vaya a estarlo, sino que tengo que asumir que voy a estar siempre solo, por si acaso estoy siempre solo. Es el camino del héroe de lo masculino, que es, no vas a ser hombre de verdad, hombres de la tierra, no vais a ser hombres de verdad, mujeres de la tierra, no vais a ser héroes masculinos de verdad, si no asumís que cabe la posibilidad
de que llegue un momento en vuestra vida que estéis absolutamente solos. Tenéis que construiros a vosotros mismos como si fuerais a estar solos para siempre, o como si llegado un momento fuerais a tener que estar solos para siempre, que es en lo que consiste el camino del héroe: renunciar al amparo de los padres, renunciar al útero materno, renunciar a la protección de los padres, del Estado, de la familia, y salir hacia adelante en soledad, el verdadero camino del héroe. Y esa ruptura hace que Tarzán, junto a Jane, caigan en el vientre de la ballena. Entonces el pacto con el diablo se revela y efectivamente la traición al padre tiene un precio que pagar, que no ha sido únicamente el enfrentamiento con el padre, sino la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es el vientre de la ballena. Entonces eso le separa de forma aterradora de su tierra natal, o al menos lo que parece que es su tierra natal, que es la jungla, para pasar a estar en el barco. Entonces, que sean subidos al barco y sean secuestrados en el barco no es sino un vientre de la ballena en el que de repente Tarzán tiene el pánico de no saber si va a poder seguir solo sin ningún contacto con su familia. Aquí lo tenemos vestido de humano, es decir, en la elevación de anábasis de la comprensión de que tiene que dejar la familia animal para pasar a la familia humana, al menos en la familia de Jane, ser parte de la familia de Jane, unirse a Jane para siempre, y entra en pánico. Ambos caen en el vientre de la ballena. Pues el salir de cierto lugar de peligro que ya has dominado no es sino caer en cierto lugar de peligro no dominado, que es una vez que has dominado cierto ambiente, el siguiente paso ha de ser hacia un ambiente donde no tengas nada dominado, y eso siempre está cubierto de pánico. Bien, pues además esto es una caída a la profundidad de los infiernos junto a la diosa, que es un vientre de la ballena. Bueno, aquí sobre esta parte simbólicamente podríamos hablar durante otra hora más, entonces voy a ir un poco ligero. Entonces os lo creéis, esto es una caída al vientre de la ballena, que es la caída a lo peor de la civilización, que se encuentra con el hombre y se encuentra con lo peor del hombre. Entonces todos sus esquemas se caen, porque el hombre no tiene las reglas de los animales, porque el hombre no tiene honor, porque al mismo tiempo que renunció al estado de la naturaleza y el estado de paraíso, a las normas donde aquí solo cabe el amor, en el momento en el que renunció a lo salvaje, también renunció a las normas de honor, a las normas de iguales a ciertas normas. Entonces el hombre sin honor convierte a el estadio humano de Tarzán en un pequeño infierno. Mientras tanto, el pacto con el diablo se revela como el daño a la familia, al honor de la familia de la que procede, y como la familia está pasando también la parte, su momento más oscuro, siendo perseguidos o siendo dañados por la parte humana que Tarzán ha traído a la jungla. Si tenemos que entender esta metáfora de la forma más eficiente posible, lo que está ocurriendo en la película es que en la unión de Tarzán y Jane como uno solo tienen que levantar muros para separarse del resto de civilización, que es lo que consiste en hacer una familia en la civilización. Y ese levantar muros va a requerir abandonar una parte suya animal, va a requerir someterse a, por ejemplo, un estado, someterse a otra gente que tiene, ya no van a ser los que tienen más poder, pues el hombre es el que tiene más poder en la jungla. Cuando pasas al lado del hombre, dejas instantáneamente de tener más poder, pues cualquier persona que tenga una escopeta o sea más fuerte que tú tiene más poder que tú en civilización. Entonces esa civilización cazando la parte animal, anulando la parte animal de Tarzán y de Jane. Aún así, esto es una oportunidad y el Tarzán se consigue sobreponer, y sus amigos, que son el super yo del elefante y el ello del gorila, de la gorila, se unen para ir a salvar a Tarzán, que representa que Tarzán dentro del barco consigue reponerse, consigue mantener la calma y dominarse a sí mismo, y consigue escapar del barco, consigue salir del vientre de la ballena, para ir directamente a hacer lo que tiene que hacer, que es salvar a la familia, a la parte a la que verdaderamente pertenece, que es que por mucho que estés en tu civilización, el pasar a la civilización en ningún caso puede consistir en someterte a
el resto de individuos y pasar a ser un esclavo de esa misma civilización. Civilízate, sí, pero mantén siempre la posibilidad de rebelarte contra esa misma civilización por si acaso. Y para eso no olvides de que perteneces a un lugar en el que va a ganar el más fuerte. Y eso es lo que representa. La civilización no es el abandono de la parte animal, simplemente es la conversión de la parte animal en otra diferente, pero que ha de mantenerse porque si llega el momento de la supervivencia, todos nos vamos a comportar como animales. Entonces utiliza tus dones animales también en la civilización, tu instinto de supervivencia. Y así aprenderás a vencer el mal también civilizatorio, que es esta parte representada por Clayton, que es lo peor de lo animal y lo peor de lo civilizado, que es el mal que nos vamos a encontrar más allá de la jungla. Bueno, pues la jungla, la parte animal, se defiende de la parte humana, salvaje, civilizatoriamente salvaje, que les quiere cazar, y Tarzán ayuda a los gorilas a salvarse. Se enfrenta a Clayton y rompe el arma de Clayton en un símbolo de tu poder civilizatorio aquí no vale. Si yo lo decido, tu poder aquí no vale para nada. Porque simplemente con el valor de seguir adelante, o sea, es decir, simplemente si me sobrepongo, ningún monopolio legítimo de la fuerza va a asustarme. Porque no, yo qué sé, el Estado y yo no dejamos de ser animales, y si hace falta me enfrentaré a ello. Y si me enfrento a ello, tu poder coercitivo no servirá para nada. Porque si acepto en las reglas de la jungla, seré un héroe. Si no me someto, moriré de pie. Bueno, pues el valor entonces en el enfrentamiento contra el mal implica primero el sacrificio del padre, que es que el padre tiene que morir para siempre para que sea el hijo el que comprenda que ha de ser el nuevo rey de ambos mundos. Y para eso tiene que ser rey de la jungla, dominar sus instintos y iluminar el camino de los que son como él, que es este sol que se recorta en la noche tras la lluvia, que es una imagen súper significativa de cómo el rey sol ahora encabeza el mundo solar y también el mundo lunar, el mundo de los instintos. Bueno, Clayton evidentemente muere, vencido por Tarzán, y Tarzán, rey de los monos, rey de ambos mundos, despide a Jane. Entonces acepta que Tarzán tiene una responsabilidad y que Jane no puede estar con él. Y simplemente por aceptar eso, lo que consigue es que la diosa se quede con él. Claro, o sea, Jane entonces comprende, que es aquí otra vez símbolo de las manos, que pertenece al fin y al cabo a donde le llaman también sus instintos, y que no tiene ningún sentido ponerse un guante, disfrazar lo que ella siente, renunciar a algo que es mucho más puro que lo civilizatorio, que es estar con el Hijo Dios, y que la separación no tiene sentido en tanto pueden ser reyes de ambos mundos, sea en un barco o sea donde sea. Y entonces ella dice, renuncio a esta parte civilizada para dejarme llevar por lo que verdaderamente siento. Claro, ¿qué es lo que estaba haciendo Tarzán hasta ahora? La cuestión era, si me enfrento, por juntarme con la diosa, me enfrento al padre, me enfrento a las reglas en general, me enfrento a mí mismo, me enfrento me enfrento a lo masculino lo masculino independiente que está representado por Kerchak y por Clayton, que no tienen las mismas iniciales por algún motivo. El enfrentarse al padre para juntarse con la diosa lleva a una crisis, ¿no? Si mi error va a destruir a mi padre, significa que yo tendré que convertirme en mi padre. Si abandono la jungla, si abandono el ámbito del padre, el ámbito del super-yo, ¿qué clase de padre seré? ¿Seré un Clayton? ¿Seré un Kerchak? ¿Seré un dios? ¿Qué seré? Y eso no lo puedes saber hasta que no se manifiesta. Y claro, la manifestación final, el apoteosis, consiste en que la diosa, aunque él renuncie incluso a todo lo que más quiere por hacer lo que tiene que hacer, que es cuidar de los suyos, porque es lo que nos pide verdaderamente el corazón, que cuidemos de los demás, no nos vayamos de lo que somos para satisfacer nuestros sueños, sino que recordemos que lo que nos hace quienes somos es el vínculo con los demás. La diosa le premia reconociendo que ese vínculo no importa dónde esté, que hay que seguir ese vínculo.
Y entonces el Hieros Gamos se revela como la aceptación de la diosa de que ella pertenece tanto al mundo civilizado como al salvaje y que estará bien en cualquier lugar. Entonces, ese paraíso nunca jamás tocado por un hombre, el amor sí puede entrar. Así que ella dice, por amor, yo te dejo entrar en mi paraíso y convierto todo tu mundo en un nuevo paraíso. Y ese es el descenso de la diosa y la diosa se convierte en la consorte del dios. Entonces, aquí hay una pequeña inversión en la que en lugar de ambos ascender a los cielos, es la diosa la que le saca a él de la soledad. Y entonces, otra vez, catábasis anábasis, que por lo menos, o sea, no sé cuántas veces he contado catábasis y anábasis simbólica, pero catábasis anábasis está en lugar de, bueno, la ejercicio va a ser que se convierten en reyes de ambos mundos, porque van a ser los únicos dioses en un mundo de hombres o los únicos hombres en un mundo de monos. Y esa es aquí las 4 partes del mundo. Aire, fuego, pues la jungla ya sabemos que es fuego, es el fuego del dios, ¿vale? Que ha dejado atrás para convertirse en... O sea, la jungla es el fuego del dios, su intensidad animal, que ha sido abandonada para salir de la parte de arriba de la jungla y perseguir el sol, el fuego abandonado, sustituido por el aire, y la diosa en agua y tierra, las 4 partes del mundo. Bueno, por supuesto, el salto que hacen tanto la diosa como su padre al agua no deja de ser la última posible catábasis, que es la catábasis voluntaria. O sea, el rey de ambos mundos, el héroe, lo que hace, sin duda alguna, es una vez que ha caído y se ha levantado tantas veces, lo siguiente que tiene que hacer es caer voluntariamente para enfrentarse a lo que verdaderamente es y voluntariamente buscar ese pequeño infierno porque merece la pena el caer para que luego al levantarte seas algo mejor. Y listo. Simbólica, muy importante. El corazón entonces decidirá por ti. Tú no vas a decidir lo que haces, no puedes decidir seguir a la civilización, no puedes volver Dios a la civilización, porque no perteneces ahí, perteneces a donde esté el Dios, ¿no? Entonces hay 2 mundos, siempre 2 mundos, 2 worlds, one family, 2 mundos, una familia, que son el salvaje y el civilizado, que al fin y al cabo no tiene ningún sentido, pues los mundos se disuelven por el hecho de que Dios y diosa están juntos. Entonces ya no hay 2 mundos, hay todo un mundo que pertenece a ellos 2. Lo salvaje y lo civilizado, que colapsan de arriba hacia abajo. Lo masculino y lo femenino, de derecha a izquierda a derecha, lo horizontal. Y luego hombre y mujer, singular con singular, en hieros gamos. Fijaos, tenemos las 2 formas de paternas que son padre salvaje, padre civilizado. Está simbolizada por Clayton, el barco, la civilización, el capitán, el padre de Jane. Padre salvaje, padre civilizado. Madre salvaje, madre civilizada. Diosa salvaje, diosa civilizada. Y en el centro, el sol y la luna, como diciendo, el mal habita en ambos mundos. Habita en el mundo civilizado, que es Clayton, y habita en el mundo salvaje, que es el tigre, el jaguar. Hijo de hombre será hombre, que es no se puede renunciar a lo que uno es y abrazar lo que uno es va a ser la mejor forma de convertirte en el hombre que puedes llegar a ser, en este caso en el dios. Las 3 partes del yo, el elefante hipocondríaco, los instintos y el carácter pues, de la gorila y el yo de Tarzán. Y luego pues hijo solar, reina lunar, que es el sentir y el hacer, el buscar. Sentir o sea, sí, eso es, el pasivo de la luna y el activo del sol. Y reyes de ambos mundos, en este caso, cada uno rey de ambos mundos. Ella reina del agua y de la tierra, ¿vale? El agua que es de donde vino, por mar, a la tierra, que es a donde aterrizó, a lo salvaje, y el rey de fuego, que es la jungla, donde estaba la fuerza que se manifestaba en él, y el aire, que es al final lo que le ha enseñado a dominar la diosa, que es encontrarse a sí mismo utilizando su parte humana, inteligente. Creo que me he dejado algo. Tengo la sensación de que me he dejado algo.
No, sus hijos no morirán de endogamia. Fabricarán pequeñas abominaciones humano-orangutanas.